Hola, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Desorden Internacional. Un episodio que es una continuación del episodio anterior porque el tema con el que vamos a iniciar son justamente las medidas provisionales en el caso de México contra Ecuador, donde ya tuvimos una resolución de la Corte Internacional de Justicia que vamos a comentar brevemente. Si quieren antecedentes sobre el caso con más detalle, pueden revisar el primer video que hicimos sobre este asunto o pueden revisar también el hilo que publicamos en Twitter que explica los detalles técnicos y jurídicos de la decisión de la Corte, libre de pasiones y libre de posturas políticas, simplemente los detalles jurídicos de qué ocurrió en esta sentencia. Pero ahora lo vamos a comentar de manera breve y pues bueno, aquí está Genaro que sigue estudiando mucho este caso y no sé si tú quieres iniciar. En resumen, creo que lo que vale la pena decir para comenzar es que la Corte resolvió no conceder las medidas provisionales al estimar que de los tres criterios que analizamos en el video anterior, que uno de ellos era la cuestión de si se acreditaba el elemento de urgencia, si era necesario conceder estas medidas para proteger un derecho que estuviera en riesgo de ser vulnerado. La Corte determinó que no es el caso, que el derecho está protegido, sobre todo por válido las declaraciones unilaterales que hace Ecuador, las considera jurídicamente vinculantes y estima que Ecuador ya está obligado por los mismos actos que está emitiendo, por sus mismas declaraciones, que no existe ahorita un riesgo de que pueda repetirse el evento en el cual las fuerzas de Ecuador ingresaron a las instalaciones diplomáticas de México. Entonces, no sé, Genaro, si quieres saludar y luego. Sí, pues bueno, sí, como dice Sergio, todo este análisis a profundidad y bastante extendido está en nuestro video anterior, así que yo creo que simplemente con mencionar lo que dijiste, que no existe urgencia debido a que no hay un riesgo real e inminente de que se vuelva a ingresar a las embajadas. Ecuador ya dio las garantías que le parecieron suficientes a la Corte. Ya con eso creo que se aborda esencialmente lo que el fondo o el corazón, lo principal de la sentencia en medidas provisionales que dio la Corte. Que creo que aquí es muy importante, insistimos mucho sobre este punto en el video anterior y no está de más retomarlo. Esta solamente fue la decisión sobre las medidas provisionales. El asunto de fondo, la cuestión de la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, está pendiente, va a tardar varios meses. Había un elemento que en el video anterior mencionamos que analizaría la Corte, pero que curiosamente no tocó en su orden, que es la cuestión de la jurisdicción, que es un poco inesperado, porque pues esperarías que un tribunal para poder emitir cualquier decisión sobre cualquier caso, lo primero que tendría que hacer sería revisar su jurisdicción. En este caso no lo hizo, descartan las medidas provisionales por la cuestión de la urgencia y mencionan expresamente que la cuestión de la jurisdicción está pendiente para el caso ya principal, ¿no? La parte sustantiva. Sí, y de hecho, dos jueces que emitieron opiniones separadas, fueron en total 5, dos de ellos, el juez Bandari de India y el juez Georg Nolte de Alemania, justo señalaron el hecho de que la Corte no abordó la jurisdicción prima facie. Georg Nolte ahonda un poquito más en este tema diciendo que no está claro si implícitamente se reconoce que hay jurisdicción prima facie o si no. Él, a su parecer, señala que debe de leerse la orden como que efectivamente se confirmó que hay jurisdicción prima facie. Y él está de acuerdo con esta situación, señala que al no haber existido negociaciones, con eso se cumple el análisis prima facie que debe de haber. Es un juez bastante riguroso en cuanto al tema jurídico, por lo que creo que hay que entender que esta afirmación que él hace, la hace a ojo de buen cubero, ¿no? Es decir, conforme al estándar que se requiere para la etapa como tal. Pero sí creo que es un tema que al que debe prestársele mucha atención en futuras decisiones, debido a que se puede interpretar de muchas maneras el hecho de que no lo hayan querido plasmar directamente en la sentencia, cuando han habido otras decisiones, como por ejemplo la de Bélgica contra Senegal, en la que sí rechazan emitir medidas provisionales,
porque no existía la urgencia, pero sí se analiza la jurisdicción prima facie, ¿no? Que en ese caso se confirmó. Yo no podría leerlo de otra manera más que confirman que sí hay jurisdicción que está implícito, porque de otra manera pues no sería racional que pudiera tomar una decisión sobre la cuestión de la urgencia si no acepta primero que tiene jurisdicción, ¿no? Pero ya el análisis más a fondo, y lo dice la misma Corte en su orden, pues ya va a venir después, y ahí va a ser muy interesante ver cómo valoran los argumentos de Ecuador, ¿no? Sobre el tema de las negociaciones, cuando ya se metan de fondo. Hemos visto mucho que se discute quién ganó. Finalmente, esto no es, como decíamos en la vez pasada, no es un partido de fútbol. ¿Qué pasó objetivamente? Pues es una litis, y como tal en una litis hay una serie de pretensiones que son incompatibles, ¿no? Yo quiero algo y la otra persona no lo quiere. Ahí hay un desacuerdo sobre los puntos jurídicos. Entonces México pide medidas provisionales, argumentando que existe un riesgo de que se repita esta situación en la que Ecuador ingrese a las instalaciones diplomáticas, y por lo tanto está pidiendo que se proteja ese derecho. Ecuador dice este riesgo no existe porque hemos dado garantías de que ya no va a ocurrir. Entonces ahí hay un desacuerdo sobre un punto de hecho que incide en el derecho, y lo que hace la Corte es no concederlas, tomando el argumento de Ecuador de que las garantías que han ofrecido son jurídicamente vinculantes y son suficientes. Entonces, en sentido estricto, realmente, pues la Corte toma los argumentos de Ecuador y confirma que no son necesarias las medidas porque ya existe una obligación de Ecuador, sustentada en su declaración unilateral, para garantizar que no se va a repetir el evento. Y no sé si quieres comentar sobre por qué es importante lo de la declaración unilateral como fuente del derecho. Sí, bueno, también quería comentar el hecho de que, respecto de lo que decías, de quién ganó, hay que recordar cuál es el propósito de las medidas provisionales, que lo mencionamos en el video anterior, que es el proteger la función jurisdiccional de la Corte, ¿no? Que el caso o que la decisión de la Corte no se vuelva inútil debido a que ya no se puede proteger o hacer valer ningún derecho. En ese sentido, ganó la función jurisdiccional de la Corte, ¿no? Así de simple. Si alguien quiere ir a celebrar por eso, pues está bien, ganó el derecho, ¿no? Ganó el fair play. Respecto de las declaraciones unilaterales, es un tema muy importante debido a que no solamente para efectos de las medidas provisionales es algo de lo que se habla en el derecho, sino es una forma de creación de obligaciones como tal en general. La Corte ya ha dicho que se requieren dos elementos para que las declaraciones unilaterales sean vinculantes, que es el que se realicen públicamente y que haya una intención de obligarse realmente por estas. Es algo que destacaban también el juez Juan Manuel Gómez Robledo y la jueza Sara Cleveland en sus opiniones separadas. Justo destacaron que ellos votaron a favor de la decisión de la Corte debido a que existía esta obligación por parte de Ecuador de obligarse por las garantías que había ofrecido a México. La jueza Cleveland de Estados Unidos, aparte, abona un poco señalando que el hecho de que Ecuador haya ofrecido estas garantías previamente a México y no solamente en el contexto del juicio, aportaba para que la Corte precisamente no emitiera las medidas provisionales. Igualmente, el hecho de que señalara que ya no existía la necesidad de ingresar a la embajada porque ya tenían a Jorge Glass, y la decisión de la Corte Nacional de Justicia, que igual señalamos en el video anterior, también daban esta certeza de que se debía tomar en cuenta las declaraciones de Ecuador para no emitir las medidas provisionales. Y un último punto que creo que es importante señalar es el hecho de que en general el derecho internacional se basa en la buena fe. No hay una policía internacional que haga cumplir las obligaciones, por lo que los estados las cumplen porque así creen que deben de hacerlo. Y en ese sentido, la Corte ha señalado que la buena fe es la base de la creación de todas las obligaciones sin importar cuál sea su fuente. Está en la costumbre, está en los tratados internacionales, expresada a través del Pacta Sunt Servanda, y también está en las declaraciones internacionales. Por eso es que las garantías que ofrece Ecuador de manera formal son tan relevantes y son tomadas en cuenta para no emitir estas medidas. Perfecto, sí, y creo que pues el detalle de las decisiones, de las opiniones separadas, si lo quieren conocer, lo vamos a compartir en una liga, en los comentarios de este video, en redes sociales, en Twitter, como sea, en cualquiera de esas, como sea que le quieran llamar, porque es interesante las opiniones separadas. Es decir, a pesar de que, y tú lo dijiste, todos los jueces votaron de manera unánime,
tienen la oportunidad de explicar ese voto y dan elementos muy interesantes que además vale la pena considerar para lo que sigue, que otra vez esto solo fue las medidas provisionales. La Corte reitera las obligaciones de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la inviolabilidad de los locales diplomáticos en esta decisión. Entonces, creo que ahí no hay duda. O sea, todos tenemos seguridad de que la Convención de Viena es clarísima sobre la inviolabilidad de los locales. El argumento de Ecuador que van a tratar de hacer valer por lo que vimos en esta audiencia en el caso ya de fondo, pues va a ir sobre la idea de buscar una excepción a esta obligación, pero no están negando la existencia de la obligación de la inviolabilidad, están buscando más bien una excepción a la inviolabilidad. Se ve difícil, pero bueno, la verdad es, pues finalmente este es un tema de argumentación. Entonces, a ver qué tal su preparación y sus argumentos. Sí. El tema de la urgencia justamente lo presenta el abogado de Ecuador, pues de manera, la verdad, muy destacada en sentido técnico, o sea, muy bien explicado. Y pues seguramente será la persona que estará a cargo también de estos argumentos en la otra parte, bueno, él y su equipo. Entonces, a ver qué tal está eso. Sí, y sobre ese tema sí quisiera destacar algo que mencionamos también en X, hoy Twitter, antes Twitter, que diga, en el sentido de que ese señor es Sir Michael Good, para ponerle nombre, para que también la gente vaya identificando a los abogados de Derecho Internacional. Fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de 2012 a 2018, fue relator del tema de identificación de costumbre internacional, que pues, es la base La base de una de las fuentes más importantes del derecho. La base del derecho internacional en general es la costumbre, ¿no? También la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recoge normas de costumbre, así que hay que darle este respeto, ¿no? Creo. Y lo menciono porque sí, cuando se realizaron los argumentos durante la audiencia, se habló mucho de la vestimenta en general de las personas, de cómo pronunciaban el idioma con el cual argumentaban, y se hablaba de la peluca de Sir Michael Good, que además es una indumentaria clásica de los abogados anglosajones, ¿no? Sí. Es lo más normal del mundo, como nosotros litigar en traje, saco y corbata en México. Es algo tan tradicional como el traje brilloso, ¿no? Sí. Los juzgados de México. En ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta que en 80 años que lleva de existir la Corte Internacional de Justicia, solamente 2 veces México ha ido ante la Corte. La primera hace 20 años, más o menos, poquito más. Y creo que es importante tomar estas oportunidades para precisamente difundir el derecho internacional. Muy pocas veces todo el mundo está interesado en qué dice la Corte Internacional de Justicia. Muy pocas veces hay oportunidad de explicar la diferencia entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, que no existe la Corte de la Haya y que son distintas una de otra, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de abordarlo de manera seria, enfocados en el derecho internacional, porque incluso puede hacer que abogados se interesen en este tema en vez de enfocarse en otras materias que son más comunes, ¿no? Y creo que no hay que banalizar o realizar análisis tan superficiales y frívolos. Creo que es una oportunidad de verdad que tenemos, quienes nos gusta estudiar este tema, y mientras mayor sea la audiencia, creo que mayor es la responsabilidad para precisamente aprovechar esa oportunidad de difundir el derecho internacional. Entonces, pues, habrá que estar atentos ya a lo que dice y no a cómo va vestido Sir Michael Good en futuras audiencias. Yo creo. Que seguramente llevará peluca. Seguramente. Muy bien. Pues yo creo que, y ahora hablabas de la Corte Penal Internacional, y justo pues ese es el pie para pasar al segundo tema, ¿no? de este episodio. Decías, no hay un solo tribunal de La Haya. En efecto, no hay un solo tribunal de La Haya. Por alguna razón, a los tribunales les gustó instalarse en La Haya, con algunas excepciones, ¿no? El Tribunal del Mar en Hamburgo, la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, pero en La Haya está la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, estuvo el Tribunal de Yugoslavia, estuvo la Corte de Apelación del Tribunal de Ruanda. Entonces, es la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte Permanente de Arbitraje también está ahí. Entonces, es común referirse al Tribunal de La Haya, pero no saber a qué tribunal nos referimos, y vemos muchas confusiones a veces, ¿no? Eso lleva a veces a pensar también que la Corte Internacional de Justicia lleva procesos penales, o que la Corte Penal Internacional sanciona estados, ¿no? Que no es el caso. Entonces, el segundo tema tiene que ver con este otro Tribunal de La Haya,
que es la Corte Penal Internacional, no la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Penal Internacional tiene... ¿quieres que sí, cerramos las ventanas? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a hablar del otro tribunal de La Haya, de la Corte Penal Internacional, que es importante destacar que, insisto, aunque los tribunales están ubicados en La Haya, son tribunales diferentes. Lo primero que habría que mencionar para quien no tiene tanto contexto sobre la Corte Penal Internacional, no pertenece al sistema de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, pero por una serie de acuerdos que han suscrito con la Organización de las Naciones Unidas, colaboran, y además el Estatuto de Roma, que es el tratado que crea la Corte Penal Internacional y que establece todo el fundamento de su jurisdicción y los crímenes que persigue, permite que los asuntos puedan ser referidos a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nada más para ponerlo en contexto, si quieren más detalles los podemos compartir sobre cómo funciona la Corte. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que da asuntos entre estados, como ya vimos, México contra Ecuador, la Corte Penal Internacional más bien persigue a personas por la posible comisión de delitos y los juzga con un criterio de complementariedad, donde establece que hay una prioridad para que quienes juzgan estos delitos sean los mismos estados que han suscrito el Estatuto de Roma, y solo si los estados no pueden o no quieren juzgar, entonces pasan a la Corte Penal Internacional. Esto fue, pero muy breve y a lo mejor pareciera impreciso. Vamos a hablar de un caso más bien concreto, que fue muy sonado esta semana, que fue la cuestión de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó, y esto es muy importante, solicitó órdenes de aprehensión contra personas del grupo Hamas y contra 2 personas funcionarias del gobierno de Israel. Pero es importante el énfasis en solicitó, porque eso no quiere decir que las órdenes ya fueron emitidas. Creo que mucha gente lo percibió así, o sea, como que ya estaban emitidas, pero no sé si quieres entrar al detalle de por qué la solicitud no es automáticamente la orden de aprehensión. Sí, hay 2 etapas y creo que es algo muy similar a lo que sucede en general en derecho interno. Creo que cada quien puede entenderlo desde la legislación de su propio país. Primero tiene que solicitarlo la Fiscalía, la orden de aprehensión a la Corte Penal Internacional, que se divide en distintas salas. En este caso, las órdenes de aprehensión son solicitadas ante la sala de cuestiones preliminares. Y una vez que se solicita, la Corte tiene que analizar si se cumplen específicamente con las condiciones del artículo 58 del Estatuto de Roma, que establece tanto un estándar de prueba específico como ciertas circunstancias fácticas que deben de cumplirse para poder emitir las órdenes. El estándar de prueba es el motivo razonable para creer que se han cometido un crimen en competencia de la Corte. Y, pues bueno, como podemos andar después en esto, pero es un estándar de prueba bajo. Simplemente tiene que haber ciertos elementos que indiquen que parece que hay algún crimen que se esté cometiendo. Te interrumpo tantito nada más para aclararlo, porque en materia penal estamos generalmente acostumbradas a que escuchamos que el estándar de prueba para sentenciar es la convicción más allá de toda duda razonable, ¿no? Sí. Pero aquí no estamos hablando todavía de ya la convicción de personas, o sea, no estamos hablando ya de esta etapa. Esta es la emisión de las órdenes de aprehensión. Entonces, en este caso, el estándar de prueba no es así de alto, y si llegaran a emitir las órdenes de aprehensión, eso no quiere decir que estas personas son automáticamente responsables por estos crímenes, sino que hay elementos para pensar que podrían ser responsables por esos crímenes. Sí, exacto. O sea, lo digo porque ya la gente empieza a tratarlos como criminales de guerra. A lo mejor hay muchos elementos para que nos lleven a pensar que podría existir esta posibilidad, pero no es la etapa en la que se tiene que acreditar esto. Sí, todavía falta para eso, es un proceso largo, y en realidad el tema no es tanto la cuestión del elemento de prueba, sino los elementos fácticos, que es el asegurar que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Puede haber 3 condiciones específicamente que se buscan asegurar, son alternativas, es decir, a diferencia del estándar de medidas provisionales que hablamos en el primer video, no se tienen que cumplir todos los elementos, sino con
con que haya duda respecto de que se pueda cumplir o que se pueda presentar una situación, ya con eso se pueden emitir la orden de aprehensión. Específicamente, el riesgo debe ser respecto de que la persona comparezca en juicio, respecto de que obstruya o ponga en peligro la investigación de la Fiscalía o la actuación de la Corte Penal Internacional, o que siga cometiendo los crímenes. Digo, es una presunción tal vez de que sí se están cometiendo los crímenes, pero pues es en función, no tanto no sería una presunción, sino más bien es en función de este estándar bajo de prueba que establece el Estatuto de Roma. Ahora que para llegar a esta presunción, la Fiscalía también ya hizo una investigación, es decir, tampoco es una cuestión arbitraria. La Fiscalía ya lleva tiempo trabajando en recolectar evidencia. Entonces, al solicitar la orden de aprehensión, la Fiscalía tiene cierto grado de convicción de que estas personas pudieran estar vinculadas a eventos que ya han investigado y que están acumulando, como lo tendríamos en México, ¿no? Una carpeta de investigación. Literal, están acumulando una carpeta de investigación y en este punto consideran que ya existen las condiciones para solicitar esta orden de aprehensión. Así es. Y pues bueno, tal vez lo único que sea relevante mencionar es el hecho, cuáles son los delitos en concreto que señala. Digo, uno sabe, o la mayoría de la gente, estoy seguro que sabe qué está pasando en Palestina, sabe el conflicto que existe de hace mucho tiempo. Y pues bueno, simplemente aquí precisar que hay órdenes de aprehensión no solamente contra el Benjamín Netanyahu, el líder de Israel, sino también contra el ministro de Guerra de Israel y contra 3 líderes de Hamas. Específicamente son respecto de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay que precisar que no hay una solicitud por el crimen de genocidio, que es algo de lo que se ha hecho mucho eco. Y digo, yo no niego que pueda existir, ¿no? Simplemente creo que es importante mencionar que el hecho de que no se incluya el crimen de genocidio no hace que se esté minimizando lo que está pasando en Palestina. Todos los crímenes internacionales son igualmente graves, no porque algo, digamos, no cumple con los requisitos o con los estándares de genocidio, estamos diciendo que no es tan grave. Un crimen de lesa humanidad de exterminio, que es literalmente matar mucha gente, es igualmente grave, ¿no? Entonces, o un crimen de guerra igual, como el de tortura, es igualmente grave. Y es que ahí creo que, yo lo veo mucho en clases, genocidio es un crimen que tiene un estigma social tan grande que existe un incentivo desde la opinión pública para querer ponerle la etiqueta de genocidio a actos que nos parecen aberrantes. Y ciertamente son aberrantes, pero no son genocidio, en sentido técnico, ¿no? El genocidio es un tipo penal muy, muy acotado, y además que es bastante difícil de probar. Muchas personas creen que genocidio implica necesariamente asesinatos masivos, y no es el caso, ¿no? Ya tienes muchas personas, William Shabazz, por ejemplo, que hablan de la teoría del genocida solitarios. Es perfectamente posible que una persona por sí misma cometa genocidio y no tiene que ser en números extraordinarios. Sin embargo, es difícil de probar si no se dan esas condiciones. Por eso casi siempre cuando pensamos en genocidios, pensamos que hay un aparato de Estado detrás, que hay un número enorme de víctimas, entonces, pero porque se dan las condiciones para hacerlo más fácil de demostrar. Pero como dices, el que haya crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra no lo hace menos aberrante, el que no le pongamos la etiqueta de genocidio no lo hace menos importante, ¿no? A reserva de que tal vez en otra etapa pudieran agregar genocidio, pero en este momento no está ahí. Exacto. ¿Quieres hablar de los delitos, ¿no? que acusaban? Sí, pues bueno, simplemente mencionar que son crímenes de lesa humanidad de exterminio, persecución y actos inhumanos en contra de Israel, y los mismos en contra de Hamas, solamente que agregando tortura y violación. En los crímenes de guerra en contra de las autoridades de Israel están el hacer padecer intencionalmente hambre a la población, causar deliberadamente grandes sufrimientos, tratos crueles, homicidio intencional y dirigir intencionalmente ataques en contra de la población civil, que afecta pues, el principio básico del derecho internacional humanitario, que es el principio de distinción, ¿no? El solamente dirigir contra objetivos militares los ataques. Y por parte de Hamas, en cuanto a los crímenes de guerra, está en el homicidio intencional, la toma de rehenes, que fue tal vez lo más sonado de las cosas que más foco tuvieron al principio de la reciente escalada en el conflicto, y así como la tortura, violación y tratos crueles en el contexto de la toma de rehenes. Entonces,
Sí hay que precisar que estas órdenes de detención que solicita la Fiscalía de la Corte Penal Internacional están enmarcadas en el contexto reciente que conocimos a través de la operación de Hamas en el concierto que había precisamente en Israel. Que es importante porque la investigación está abierta desde el 2021. Pero esas órdenes de aprehensión se enfocan más bien a eventos más recientes, ¿no? Sí. O sea, ya tiene la Corte Penal Internacional, incluso la fiscal anterior ya estaba trabajando en este caso. Y creo que es importante aquí también precisar, porque he visto muchos comentarios sobre esto, ¿de qué sirve que la Corte Penal emita una orden de aprehensión si Israel no es parte del Estatuto de Roma? ¿O por qué la Corte Penal Internacional emite órdenes de aprehensión, que otra vez no las ha emitido? Pero cuando lo haga, ¿por qué lo podría hacer si lo hace? ¿Por qué lo podría hacer si Israel no es parte del Estatuto de Roma? Sí, esa es una situación. A ver, hay que entender la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para empezar. Está delimitada por 4 indicativos que son la competencia de la Corte. Es competencia territorial, competencia temporal, competencia material y competencia personal. La competencia material son los crímenes internacionales, la competencia personal solamente personas, no se juzgan estados. La competencia temporal está definida a partir de cuando se remitió la situación por parte del Estado en cuestión. Y la competencia territorial tiene que ver con este último elemento que acabo de mencionar, la temporal. ¿Por qué? Porque hay 3 formas de remitir un caso ante la Corte Penal Internacional. Que el caso haya sido remitido por el Consejo de Seguridad, que la Fiscalía proprio motu haya abierto la investigación, o que el Estado parte o un Estado no parte remita la situación ante la Corte Penal Internacional. En este sentido, lo que la Corte va a juzgar es si se cometieron crímenes en el territorio de Israel, en el territorio de Palestina. Sí. Por lo que no importa quién sea la persona o de qué nacionalidad sea quien haya cometido los crímenes. En ese sentido, cualquier nacional de Israel o de otro país que haya cometido un crimen en ese territorio específico puede ser juzgado, y es por eso que también se emiten órdenes de aprehensión contra estados o nacionales de estados no partes. Que eso es muy importante. Por ejemplo, yo lo vi también mucho en el tema de Ucrania y Rusia. Decían, la Corte ya está investigando a Rusia, a los rusos por crímenes cometidos en Ucrania. En realidad son crímenes cometidos por cualquier persona en el territorio de Ucrania, como podrían ser de Rusia, podrían ser ucranianos, o se dieron muchos casos de personas extranjeras que no pertenecían a ninguna de estas dos, pero iban a combatir. Todas las personas que estén en el territorio caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional si cometen actos que pudieran considerarse crímenes en el territorio, ¿no? Y es el caso de Palestina, es decir, no están investigando crímenes cometidos en Israel, pero sí los actos que pudieran haber o que podrían constituir crímenes cometidos en el territorio de Palestina. Entonces, bueno, eso está interesante. Y bueno, y vimos algunas reacciones. Creo que la más destacada, Estados Unidos amenaza con poner sanciones a la Corte Penal Internacional. No es la primera vez que lo hacen. De hecho, Trump ya hizo ya realizó algunos actos en contra de personas funcionarias de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, del tratado que crea la Corte Penal Internacional. Lo firmaron y después retiraron la firma, que es también un caso atípico que merece un ensayo, porque creo que es el único caso que yo conozco de retiro de firma, porque es relativamente común que un Estado firme un tratado y luego lo denuncie y se separe del tratado. Pero aquí ni siquiera habían ratificado el tratado, retiraron la firma. Pero bueno, entonces Estados Unidos amenaza con imponer estas sanciones a personas funcionarias de la Corte, especialmente contra la Fiscalía, que es raro porque pues finalmente la Corte es un organismo internacional creado por un estatuto que es un derecho internacional que, si bien Estados Unidos no suscribió, otros estados soberanos sí suscriben y está cumpliendo con su trabajo. Entonces es curioso cuando lo lees, como que un Estado está unilateralmente amenazando con sancionar a un organismo internacional por cumplir las funciones que otros estados soberanos le asignaron a través de un tratado internacional. Sí, y ahorita que mencionas el tema del retiro de la firma, hay que recordar que la firma en derecho internacional obliga a no realizar actos que frustren o vayan en contra del objeto. Y esa es la razón por la cual los retiraron. O sea, podemos decir que Estados Unidos tal vez está actuando de manera legal al tratar de frustrar el objeto y fin del Estatuto de Roma, ¿no? Porque retiró la firma, o al menos ese puede ser el razonamiento que hay detrás, ¿no? Fue el razonamiento porque cuando firman el Estatuto de Roma y lo hacen en gran medida como una consecuencia de los eventos ocurridos en Ruanda, el Estatuto de Roma es de 1998, entra en vigor en el 2002,
pero en este inter, entre el 98 y el 2002, se dan los eventos que recordamos, el 11 de septiembre, etcétera. Y derivado de ello, ante el riesgo inminente, o así lo percibieron, de que el Estatuto de Roma entrara en vigor y que se pudiera juzgar a ciudadanos, soldados norteamericanos, por las actividades que estaban realizando en otros países en el Medio Oriente, decidieron, pues de alguna manera, promover que no se ratificara el estatuto para que no entrara en vigor, pero eso sería actuar en contra del tratado. Entonces, aunque no lo habían ratificado, lo habían firmado, y violaría justamente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, retiraron la firma para poder actuar en contra del tratado. Una cosa muy rara. Sí. Un caso muy atípico. No es el único precedente que conozco, tal vez hay otro, pero el que yo recuerde es el único caso que conozco. Pero destaca aquí porque, derivado de esta solicitud de órdenes de aprehensión, volvieron a tomar esta postura. Sí, nos demuestra que hasta en el derecho internacional hay coyotes y... Sí, la verdad es que sí es una situación muy atípica, la verdad. Y ahora, pero digo, a mí lo que me hace mucho ruido es esto, ¿no? Es como que un Estado unilateralmente está queriendo frustrar una organización legítimamente establecida por un tratado legítimamente vinculante que suscriben otros estados soberanos, que además no es un número menor de estados que están suscribiendo el Estatuto de Roma, pero pues sí, es básicamente amenazarte con sancionarte por hacer tu trabajo. Sí. Eso es curioso, pero bueno, muy probablemente lo podrán hacer, pero bueno, las medidas también se van a restringir al campo de acción legal que tiene Estados Unidos, ¿no? Que en el caso de Trump les impidieron el viaje, si no mal recuerdo, o sea, fueron restricciones de viaje a funcionarios de la Corte Penal Internacional de Estados Unidos. Y por ahí era. Netanyahu ya no es un tema propiamente jurídico, porque no hubo como tal una amenaza jurídica, pero sí hizo unos comentarios que se pueden calificar como amenazas, cuando dijo que él no tenía miedo, pero que el que debería de tener miedo es el fiscal, ¿no? Parafraseando. Sí, pues abonando un poco a este elemento del artículo 54, sí, ¿no? De si puede impedir la función jurisdiccional. Claro, justo. Y creo que el otro elemento importante para mencionar, ya para ir cerrando con este último tema, es la cuestión de ¿y quién lo puede detener? Israel no es parte del Estatuto de Roma, no creo que vaya a ir a pasearse él personalmente a los territorios ocupados, y si lo va a hacer, no va a ser en las condiciones en las que lo puedan detener, pero creo que esa es una pregunta que todos tienen, ¿no? ¿De qué sirve que emitan la orden de aprehensión? ¿Quién lo puede detener? Pues la Interpol, ¿no? Que seguramente muchos han pensado que esa es la respuesta. El Estatuto de Roma establece que es que es parte de la obligación de cooperar que tienen los estados, parte del estatuto, el detener a las personas que tienen una orden de aprehensión. Entonces, esto pues, corresponderá a que exista esta oportunidad para los estados que tengan esa obligación y que la cumplan, porque tenemos el antecedente de al-Bashir en el caso de Darfur, que se paseó por toda África en conferencias de la Unión Africana y ningún país lo detuvo. Incluso hubo una situación con Sudáfrica en la que la Corte Suprema de ese país señaló que había que cumplir con la orden de aprehensión, pero las autoridades del Ejecutivo pues vieron la forma de no cumplirla y al final escapó y salió. Ahorita está siendo procesado en su país por un tema de una revolución que hubo y pues bueno, ya de alguna manera la complementariedad, que es lo que mencionaba al principio, entra en juego debido a que son los estados los primeros obligados en enjuiciar la comisión de estos crímenes. Ya en el caso de que no quieran, no puedan, es cuando entra la Corte Penal Internacional. Sí, que justo en casos de estas autoridades es complicado porque pues, finalmente estás hablando del presidente de un país, entonces sería raro pensar que el mismo país, pero bueno, se pueden dar las condiciones, le pasó al Bashir, ¿no? Él era el presidente y ahora está siendo juzgado en su propio país. Así es. Entonces, bueno, nada está escrito y ahí está la solicitud de orden de aprehensión. A ver, la Corte no tiene un tiempo determinado para ver en cuánto tiempo las concede, entonces, pues pueden ser meses, semanas, no creo. No, incluso un año me parece que más o menos es lo que tardó con Putin, así que pues a esperar, ¿no? A esperar, vale. Ya hablaremos de eso en su momento. Perfecto. Pues bueno, esos fueron los dos temas más relevantes de esta semana. La información sobre las fuentes, más detalles que pueden abonar si quieren conocer más de estos temas, las opiniones separadas de los jueces y las juezas de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto de Ecuador contra México y algunos detalles más sobre la Corte Penal Internacional, pues los ponemos en los comentarios.
un hilo en Twitter y pues... Y en el video, si en algún momento se escuchan que citamos a la corte o que hicimos algún estándar, fíjense en el video si nos escuchan como podcast. Ahí también ponemos cuál es la fuente, el párrafo y todo. Que no es un podcast. Hay que decir que no era inicialmente un podcast, así que no se acostumbren, no va a ser cada semana, la siguiente seguramente no, porque hay elecciones en México. Exacto. Y tenemos que grabamos los domingos. Y hay veda electoral. Así es. Entonces, pues bueno, ahí nos veremos cuando nos veamos. Exacto. Así de caótico será estos videos. Como le dice su nombre. Como el de que es un desorden internacional, sí. ¿No? Entonces, pues muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima.